fútbol es uno de los deportes reyes en la actualidad, de eso no cabe duda. Con la mayor cantidad de espectadores a nivel mundial, mueve una enorme cantidad de dinero a su alrededor. Y claro, ese flujo de ingresos no solo permite la construcción de estadios más modernos, la mejora de las instalaciones o, por qué no, coches más seguros para sus jugadores, sino que también permite un mayor acceso a personal especializado, como fisioterapeutas y preparadores físicos, que están constantemente trabajando para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones, o al menos esa es la intención. Y es que, a pesar de todas estas inversiones y avances, el fútbol sigue siendo uno de los deportes con mayor incidencia de lesiones. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta: ¿por qué con todos estos recursos y tecnologías las lesiones continúan siendo un problema tan grande en este deporte? Pues a lo largo de este vídeo vamos a tratar de analizar una de las principales causas que provoca esta alta incidencia de lesiones en el fútbol y analizaremos por qué, a pesar de todos estos esfuerzos, siguen siendo tan comunes. Y por supuesto, hablaremos de cómo tratar de mejorar esta situación. Obviamente, no vamos a hablar de las lesiones las cuales sabemos claramente lo que las han causado, ya sean golpes fortuitos o no tan fortuitos. Hoy quiero que veamos qué pasa en el cuerpo a medida que van pasando los minutos en el campo de juego y cómo eso afecta al rendimiento del jugador, aumentando el riesgo de lesión. Y aquí va el primer dato importante. La probabilidad de lesión aumenta a medida que avanza el partido. ¿Por qué? Pues principalmente por la fatiga. Pero ojo, la fatiga puede ser de muchos tipos, puede ser metabólica o nerviosa, entre otras. Sin embargo, lo que me interesa hoy son las estructuras que sufren directamente: los músculos, tendones y ligamentos. Estas estructuras están sometidas a impactos repetidos, por ejemplo, al correr. Si a esto le sumamos los cambios de dirección, pues bueno, ahí la cosa se complica aún más. Aquí es donde entra en juego el concepto clave de este vídeo: la histéresis. Básicamente, la histéresis explica cómo los tejidos no recuperan instantáneamente la energía que absorben durante la actividad física. Parte de esa energía se pierde en forma de calor, afectando a su capacidad para seguir funcionando bien. Un ejemplo claro son los tendones, que tras cada contracción y estiramiento pierden parte de esa energía, reduciendo su eficiencia. Para que lo entendáis mejor, los tendones y ligamentos pueden irse estirando poco a poco con el tiempo, perdiendo su forma original y volviéndose cada vez menos eficientes ante el movimiento, como cuando una goma o una cuerda se da de sí al estirarla demasiado o repetidas veces. Este efecto tiene 3 etapas o zonas, cada una con un riesgo diferente de lesión. Primero está la zona fisiológica, donde los estiramientos del tejido es totalmente normal. Con un buen descanso, el tendón o el ligamento vuelve a su longitud original. Digamos que es la zona segura. Luego llegamos a la zona plástica, donde comienzan los problemas. Aquí el tejido ya no recupera su forma original, y eso, como veremos, trae consecuencias. Finalmente está la tercera zona, donde ocurre la temida rotura del tejido, es decir, una lesión bastante más grave. Pero lo interesante es que no hace falta que el tendón llegue a la zona 3 para hacer que otras estructuras que están a su alrededor sufran las consecuencias. Aunque se estire un poco más de lo normal, ya puede provocar lo que llamamos el retraso electromecánico. Este retraso se refiere al tiempo que se tarda entre la activación muscular y el inicio del movimiento. Si el tendón está un poco más elongado, esos milisegundos extra en el que el músculo se activa traccionando el tendón pero sin producir movimiento pueden ser cruciales en una acción deportiva. Para que os hagáis una idea, la rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que se da y mucho en el fútbol, se produce aproximadamente entre los 30 y los 50 milisegundos. Es decir, que si debido a la histéresis la acción deportiva tarda en comenzar cerca de ese intervalo de tiempo ínfimo, se estaría poniendo en riesgo la integridad de estructuras internas. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia al fútbol de otros deportes con más impactos repetidos, como el triatlón o correr una maratón? En estos deportes se da la histéresis, incluso en mayor grado, pero la incidencia de lesiones no es tan alta. La clave está en que el fútbol es lo que llamamos un deporte de situación, al igual que el baloncesto o el balonmano, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Pues que cuando corres una maratón, sabes que tu objetivo es ir del punto A al punto B, y en teoría no ocurrirían eventos inesperados durante ese trayecto. Pero en los deportes de situación constantemente surgen situaciones imprevistas, lo que obliga a tomar decisiones rápidas. Estamos hablando de cambios de dirección, saltos bruscos o cambios de ritmo. Y todo esto ocurre de forma aleatoria y repetidas veces durante el partido. Para que lo entendáis mejor, imaginemos a un jugador en los últimos minutos de un partido. La fatiga acumulada va a hacer que le cueste más tomar decisiones correctas y rápidas ante esas situaciones inesperadas. Y aquí es donde sumamos la histéresis y el retraso electromecánico que mencionamos antes. ¿El resultado? Pues escenarios típicos como estos: un pase largo que obliga al jugador a hacer un sprint y al primer o segundo paso se lesiona del bíceps femoral, o al intentar chutar
cuando lleva la pierna hacia atrás para luego golpear el balón, termina lesionándose del recto femoral. Este tipo de lesiones se producen porque la histéresis provoca ese retraso crítico. Cuando el músculo pasa de una contracción excéntrica de estiramiento a una contracción concéntrica de acortamiento, se da una elongación mayor de lo esperado en los músculos implicados. Es decir, el músculo no puede reaccionar tan rápido como debería, y ahí es donde aparece la lesión. Además, tenemos otras situaciones igual de comunes. Un cambio de dirección en el que, al tardar más de lo previsto en ejecutar el movimiento, se pone en riesgo ligamentos como el cruzado anterior. O un salto en el que, al recibir una perturbación, el jugador tarda más en estabilizarse. Es fundamental entender que todo esto ocurre en fracciones de segundo. Como mencioné antes, estamos hablando de milisegundos. Y aunque intervienen muchos factores, como la capacidad de estabilización del jugador, pues la histéresis y el retraso electromecánico juega un papel clave. Antes de pasar a las formas de reducir el riesgo de lesión o la aparición de la histéresis, si te está gustando este vídeo, agradecería mucho que lo apoyaseis suscribiéndoos y dándole a like. Por otro lado, tenéis el formulario para entrenamientos online en la descripción, así como el canal de WhatsApp por si quieres enterarte de cuando subo nuevos vídeos. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Ya que hemos entendido el proceso lesional y hemos identificado el problema, es momento de conocer qué medidas se pueden tomar para prevenir o al menos retrasar la aparición de este proceso. Vamos a abordar los siguientes puntos clave. En primer lugar, el entrenamiento de fuerza es fundamental para la prevención de lesiones. Esto se debe a los beneficios estructurales que aportan ejercicios con un fuerte componente excéntrico, como una sentadilla con carga media-alta. Controlar la fase excéntrica del movimiento, lo que se conoce como Heavy Slow Resistance Training o simplemente Slow Force, donde el deportista maneja una carga relativamente alta de manera controlada, fortalece las propiedades del tendón. Si además combinamos esto con una fase concéntrica explosiva en el mismo ejercicio o con otros ejercicios explosivos o pliométricos, también lograremos mantener o mejorar el rendimiento explosivo del atleta, algo esencial en deportes como el fútbol, ya que si únicamente nos centramos en ejercicios excéntricos, que ayuda mucho al tendón, pero perderíamos por otro lado el rendimiento de velocidad o explosividad. En segundo lugar, el entrenamiento de estabilidad y control neuromuscular es crucial. No solo para el core, que comúnmente se asocia a este tipo de trabajo, sino que también para adaptarse a las demandas específicas del deporte. Ejercicios que incluyan desplazamientos laterales con una pierna o pliometría enfocada en estabilidad y, por supuesto, fortalecimiento de músculos estabilizadores como el glúteo medio, ayudarán al jugador a responder mejor ante perturbaciones inesperadas durante el partido. Esto reducirá el riesgo de lesiones, ya que mejorará la capacidad de adaptación a situaciones imprevistas. En tercer lugar, tanto el entrenamiento de resistencia como el de velocidad son indispensables. Un buen nivel de resistencia retrasará la aparición de fatiga y, combinado con el entrenamiento de fuerza previamente mencionado, ayudará a posponer el proceso de histéresis. En cuanto al entrenamiento de velocidad, trabajar a intensidades máximas no solo optimizará el rendimiento, sino que también preparará mejor a la musculatura para soportar los cambios de ritmo repentinos que son tan comunes en este tipo de deporte. Finalmente, y el punto más importante, es la planificación. La correcta integración de estos conceptos dentro de una pretemporada o un periodo competitivo es clave para prevenir lesiones y mejorar o mantener el rendimiento de los jugadores. Es importante destacar que, si se trabaja la resistencia y la velocidad en la misma semana, lo cual es muy común, o peor aún, en días consecutivos, se pueden generar interacciones negativas. Por ejemplo, la fatiga acumulada tras un entrenamiento de resistencia puede aumentar el riesgo de lesión en una sesión de velocidad al día siguiente, debido a la histéresis inducida por la carga del día anterior del entrenamiento de resistencia. Esto explica también por qué muchas lesiones no ocurren solo en los partidos, sino que también en entrenamientos de las fases competitivas. Para evitar esto, es esencial una periodización adecuada, y si no hay alternativa, por lo que tienes que trabajar ambos aspectos en días consecutivos, existen métodos que permiten trabajar la resistencia sin necesidad de grandes volúmenes. Un ejemplo de ello te lo explico en mi vídeo sobre el VO2 Max, un factor clave en el rendimiento deportivo como en la salud. Como es lógico, todos estos conceptos los he tenido que tocar de manera más general, porque si no, a saber cuánto duraría este vídeo y a saber cuánta gente ha llegado hasta aquí. Pero en el caso de que hayas llegado, pues te agradecería mucho que apoyaseis este vídeo suscribiéndoos y dándole a like. Ya sabéis que tenéis tanto el formulario para entrenamientos online como el canal de WhatsApp por el que informo de todo en la descripción. Y nada más que decir. Hasta la próxima, atletas.